Muy, muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la 25ª sesión ordinaria del Ayuntamiento. Secretario, sírvase pasar lista de asistencia a las y los integrantes del Ayuntamiento con el propósito de verificar si existe quórum legal para sesionar. Buenos días. Se procede a pasar lista de asistencia. Ciudadano Raciel Pérez Cruz, presidente municipal. Presente. Ciudadana Janet Maribel Soto Díaz, primera síndica. Presente. Ciudadana Irma Lorena Roa López, segunda síndica. Presente. Ciudadano Alonso Adrián Juárez Jiménez, primer regidor. Presente. Ciudadana María del Socorro Aguirre Flores, segunda regidora. ¿Socorro? Perdón. María del Rosario Aguirre Flores, segunda Presente, regidora. ya me estás cambiando mejor, Zuli. Ciudadano Vladimir Ortuño González, tercer regidor. Ciudadana Rubí Correa Ortega, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Julio Sebastián Rodríguez Gallardo, quinto regidor. Presente. Ciudadana Alinda Dávila Huizar, sexta regidora. Presente. Ciudadano Jesús Yair Cruz Olivares, séptimo regidor. Presente. Ciudadana Perla Guadalupe Monroy Miranda, octava regidora. Presente. Ciudadana Patricia Leonila Abarca Figueroa, novena regidora. Presente. Ciudadano José Janicio Soto Zamorano, décimo regidor. Presente. Ciudadana Edna Valeria Sosa Juárez, décima primera regidora. Presente. Ciudadano Eduardo Rojas Valerio, décimo segundo regidor. Esta Secretaría certifica la existencia de quórum legal para sesionar en virtud de encontrarse presentes todos los integrantes del Ayuntamiento. Gracias, secretario. Se declara instalada la 25ª sesión ordinaria del Ayuntamiento. Secretario, someta a consideración de las y los integrantes de esta asamblea el proyecto del orden del día para la presente sesión. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Ayuntamiento el proyecto del orden del día para la presente sesión. Orden del día. Primero, lista de asistencia, certificación y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la 24ª sesión ordinaria del Ayuntamiento. 2. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, emite voto aprobatorio en relación a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 3. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz 2025-2027 y la declaratoria del recinto oficial para su realización. 4. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba el inventario general de bienes inmuebles correspondiente al primer semestre del año 2025. 5. Propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba la desafectación del servicio público al que estuviera asignado, desincorporación, baja contable y patrimonial para su posterior donación al Instituto Mexicano del Seguro Social, Bienestar, para la operación de un centro educativo y cuidado infantil, CECI, una fracción del predio que corresponde a la Manzana 14, propiedad municipal, ubicado en Avenida de la Cultura Tolteca, Unidad Habitacional Rosario 1, Sector 3B. Tercero, asuntos generales. Inciso A, informe trimestral que presentan por escrito las y los ciudadanos Alonso Adrián Juárez Jiménez, primer regidor, Vladimir Ortuño González, tercer regidor, Rubí Correa Ortega, cuarta regidora, Jesús Yair Cruz Olivares, séptimo regidor, Perla Guadalupe Monroy Miranda, octava regidora, de las comisiones edilicias que presiden e integran. Inciso B, informe del primer levantamiento físico de inventario bienes inmuebles. Cuarto, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Sí, el regidor Adrián Juárez, adelante. Muchas gracias. Un asunto de diferentes áreas de la administración respecto a Plaza Milenio. Muchas gracias, regidor. El regidor Sebastián Rodríguez Gallardo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Solicitar que se añada un punto en asuntos generales referente al Climatón 2025, por favor.
Gracias, regidor. Secretario, consulte a las y los integrantes de esta asamblea si es de aprobarse el orden del día correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del ayuntamiento la propuesta del orden del día para la presente sesión, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. El primer asunto del orden del día se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 24ª sesión ordinaria del ayuntamiento. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. De no ser así, secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el acta de la 24ª sesión ordinaria con dispensa de lectura. Por instrucciones del presidente municipal, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acta de la 24ª sesión ordinaria del ayuntamiento con dispensa de lectura, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El segundo asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, emite voto aprobatorio en relación a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Gracias, secretario. Informo ante esta asamblea que el voto aprobatorio del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz a esta minuta de proyecto de decreto de la 62ª legislatura busca armonizar la sistematización de los procedimientos de acceso a la información en coordinación con la legislación federal. Permite ampliar la transparencia y fortalecer la protección de datos. Se garantiza así a la ciudadanía el derecho a la información bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, eficacia y profesionalismo con los cuales este gobierno municipal está comprometido. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. La síndica Lorena Roa. Adelante, síndica. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos, mis compañeros, a quienes nos acompañan aquí en la sala y a quienes nos siguen por redes sociales. Yo adelanto que mi voto será en contra, pues considero que esta reforma atenta contra la transparencia, atenta contra la rendición de cuentas y las instituciones que otros gobiernos crearon para transparentar el actuar de nosotros los servidores públicos. Con esta reforma se verá amenazado, se ve el derecho de los mexiquenses a ser informados de una forma transparente y vigilar que el actuar de los servidores públicos sea apegada a la ley. Pues con esta reforma se atenta contra este derecho, por eso reitero, mi voto será en contra. Es cuanto. Gracias, síndica. ¿Alguna otra intervención? Sí, la regidora Patricia Abarca. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos mis compañeros, a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. ¿Qué significa para el partido oficialista la transparencia, el acceso a la información pública y la protección a los datos personales? Al parecer, para Morena, estos derechos fundamentales solo son una carga presupuestal, les cuesta dinero. A Morena, esos derechos que tienen los ciudadanos, que es una herramienta para poder vigilar al gobierno, Morena solo los ve como una molestia que les estorba para su proyecto de control total. Hoy, bajo el argumento de austeridad, se pretende justificar lo injustificable, la desaparición del Infoem, órgano garante autónomo, para sustituirlo con estructuras subordinadas al gobierno. Nos dicen que no desaparecen estos derechos de transparencia y acceso a la información, que solo cambian las formas, pero en realidad desaparece la independencia
con la que esos derechos eran garantizados. Quieren que los mismos gobiernos a los que van a vigilar sean ellos mismos los responsables de transparentar sus propios actos. ¿No es el colmo de la contradicción? ¿Cómo se puede hablar de rendición de cuentas cuando no hay un ente independiente que vigile? Como regidora del Partido Acción Nacional, no puedo ni voy a ser cómplice de este retroceso. Yo creo profundamente en la transparencia como un pilar de la democracia. Defiendo el acceso a la información como un derecho que debe de tener la ciudadanía, pero de manera real, no con organismos dependientes del gobierno, porque la protección de los datos personales no puede estar en manos de quienes han utilizado los padrones de los programas sociales para sus propios fines, para acomodar sus elecciones. Y hablo de la reciente elección del Poder Judicial. Otro gran ejemplo de transparencia de Morena. ¿Recuerdan las licitaciones del Tren Maya? Se clasificó como información nacional para que nadie pudiera tener acceso a esa información, para que nadie pudiera saber quién construía, cuánto costaba, ni qué contratos asignaban. Con este antecedente, ¿de verdad le vamos a confiar la transparencia a los gobiernos de Morena? Lamentablemente, la desaparición del Infoem es parte de una estrategia más grande. Están acabando con todo lo que les estorba, con todo lo que pueda limitar y vigilar al gobierno. Y hoy nos toca decidir si vamos a mirar hacia otro lado o vamos a defender lo que nos corresponde como ciudadanos. Por eso hoy alzo la voz, porque cuando se debilita la transparencia, se fortalece la corrupción. Y cuando desaparece la autonomía, nace el autoritarismo. Las y los ciudadanos merecen gobiernos que rindan cuentas, pero de manera real, con organismos autónomos e independientes, no con organismos creados por ellos mismos para auditarse a sí mismos. Es lamentable la forma en la que atentan contra la inteligencia de los ciudadanos. Hoy con firmeza y responsabilidad adelanto mi voto en contra, porque no se trata de partidos, se trata de principios. Yo creo fielmente en la democracia. Es cuanto. Gracias, regidora Patricia Barca. Tiene el uso de la palabra la regidora Edna Sosa. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Estos cambios tienen un efecto directo en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la protección de los derechos ciudadanos. Sin la presencia de entes independientes, se debilitan los contrapesos del poder y se abre la puerta a la discrecionalidad y se afecta la vigilancia ciudadana. Y aunque se argumente que con las funciones seguirán, serán ahora en un marco de menor imparcialidad. Esto marca un claro debilitamiento de los mecanismos de transparencia institucional. Como sociedad, es fundamental responder con estructuras cívicas, legales y comunitarias que refuercen el acceso a la información, la protección de datos y la rendición de cuentas. Es cuanto. Gracias, regidora Edna Sosa. Pregunto si existe alguna otra intervención. De no ser así, secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Con gusto, por instrucciones del presidente municipal y si me permiten omitir el fundamento legal mismo que quedará sentado en el acta que corresponde, se somete a consideración del honorable ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Base, Estado de México, emite voto aprobatorio en relación a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 40, las fracciones primera, cuarta y quinta y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º, 18º de la fracción octava del artículo 5, fracción primera del artículo 130 bis. Se adicionan al párrafo sexto recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º de la fracción octava del artículo 5,
la fracción octava del artículo 51, la fracción quincuagésima del artículo 61, la fracción cuadragésima séptima del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, se instruye al presidente municipal constitucional para que a través de la Secretaría del Ayuntamiento haga del conocimiento de la honorable 62ª legislatura del Estado de México, así como a los demás interesados, el contenido del presente acuerdo certificado para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se instruye al presidente municipal constitucional para que a través de la Secretaría del Ayuntamiento publique en la Gaceta Municipal, órgano oficial del Gobierno, y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento el acuerdo en cita. Cuarto, este acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. ¿Me permiten? Quien esté por la abstención, sírvase manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que este acuerdo ha sido aprobado por mayoría de votos, con 8 votos a favor, 6 votos en contra de la segunda síndica Irma Lorena Roa López, de la octava regidora Perla Monroy, de la 9ª regidora Patricia Leonila Barca, del 10º regidor Janicio Soto, de la 11ª segunda regidora Edna Valeria Sosa y del 12º regidor Eduardo Valerio, y con una abstención del regidor Adrián Juárez Jiménez. Presidente, este acuerdo quedará sentado en el acta. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El tercer asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz 2025-2027 y la declaratoria del recinto oficial para su realización. Gracias, secretario. Comparto ante esta asamblea que la realización del Cabildo Juvenil tiene como propósito promover la participación e inclusión de las juventudes en la política municipal. Al escuchar y promover sus opiniones y propuestas, nos sumamos con lo establecido en los tratados internacionales y con las leyes que nos rigen. Reafirmamos nuestra determinación y confianza con las y los jóvenes. Sus perspectivas, necesidades y propuestas son pieza clave en la generación de políticas públicas transversales, la construcción del bienestar y la transformación de nuestra ciudad. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la convocatoria para la primera sesión de Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, 2025-2027, de conformidad al anexo que se adjunta al presente acuerdo. Segundo, se declara recinto oficial para la celebración de la primera sesión de Cabildo Juvenil del municipio de Tlalnepantla de Vaz, México, a efectuarse el día miércoles 13 de agosto del año 2025 en el Deportivo Tlalnepantla, ubicado en calle Viveros de la Hacienda sin número, fraccionamiento Viveros de la Loma, código postal 54060, Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Tercero, se instruye al presidente municipal para que a través de la Secretaría del Ayuntamiento publique y difunda oportunamente la convocatoria a motivo de este acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano oficial del Gobierno, en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento y en la página de internet del municipio. Cuarto, este acuerdo surtirá sus efectos a partir de su publicación, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Este punto de acuerdo quedará sentado en el acta. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El cuarto asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación
del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba el inventario general de bienes inmuebles correspondiente al primer semestre del año 2025. Gracias, secretario. Informo ante esta asamblea que en observancia a lo establecido por el Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlalnepantla de Vaz y en atención al principio de legalidad que rige la Administración Pública Municipal, la aprobación del Inventario General de Bienes Inmuebles correspondientes al primer semestre del año 2025 permite fortalecer el control patrimonial y una adecuada gestión de los recursos públicos. Es muy importante para la toma de decisiones, la optimización de los bienes públicos y la garantía de que cada inmueble de propiedad municipal sirva para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad. Pregunto a las y los ediles si existe alguna intervención. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el Inventario General de Bienes Inmuebles correspondiente al primer semestre del año 2025, conforme a los anexos que forman parte del acuerdo en cita. Segundo, este acuerdo comenzará a surtir efectos a partir de su aprobación, por lo que les consulto, quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, presidente. Este acuerdo quedará sentado en el acta. Secretario, continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. El quinto asunto del orden del día se refiere a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Vaz, México, aprueba la desafectación del servicio público al que estuviera asignado, desincorporación, baja contable y patrimonial para su posterior donación al Instituto Mexicano del Seguro Social para la operación de un centro de educación y cuidado infantil, CECI, una fracción del predio que corresponde a la Manzana 14, propiedad municipal, ubicado en Avenida de la Cultura Tolteca, Unidad Habitacional Rosario 1, sector 3B. Gracias, secretario. Comparto ante esta asamblea que en el marco del Plan Integral del Oriente del Estado de México, del cual forma parte Tlalnepantla e impulsado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se tienen contemplados la ejecución de diversos proyectos en beneficio de la ciudadanía de nuestra ciudad. Es por esta razón que la donación de este inmueble garantizará nuestra coordinación con el gobierno federal para un desarrollo equitativo y sostenible de las niñas y niños, de las madres y de las personas cuidadoras de nuestra ciudad. Estos espacios destinados a la seguridad, a mejorar la calidad educativa, el desarrollo integral y el acompañamiento pedagógico en concordancia con el Sistema Nacional de Cuidados, contribuirán en la reconstrucción del tejido social y la consolidación de una sociedad más justa en donde el bienestar social es una prioridad. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Secretario, consulte a las y los ediles si es de aprobarse el proyecto de acuerdo correspondiente. Por instrucciones del presidente municipal, se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la desafectación del servicio público al que estuviera asignado, desincorporación, baja contable y patrimonial para su posterior donación al Instituto Mexicano del Seguro Social para la operación de un centro educativo y cuidado infantil, CECI, una fracción del predio que corresponde a la Manzana 14, propiedad municipal ubicado en Avenida de la Cultura Tolteca, Unidad Habitacional Rosario 1, sector 3B, con una superficie de 2,000 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, en 45.7 metros con parque e inmueble denominado Poliforum. Al sur, en conjunto de líneas generando curva con 45.82 metros con Avenida Cultura Tolteca. Al poniente, en 42.89 metros con calle de acceso sin nombre. Al oriente, en 46.11 metros
con parque y área deportiva. Segundo, se autoriza solicitar a la legislatura local se realice la desincorporación del patrimonio municipal, el predio propiedad municipal descrito en el resolutivo inmediato anterior. Tercero, se instruye al presidente municipal constitucional para que a través de las áreas correspondientes de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Vaz, México, realicen los trámites jurídicos y administrativos a efecto de obtener la subdivisión y protocolización ante el Instituto de la Función Registral por causa de utilidad pública y su autorización de la legislatura local o de la Diputación Permanente para desincorporar el predio propiedad municipal descrito en el resolutivo primero del presente acuerdo para su posterior donación. Cuarto, se instruye al presidente municipal constitucional para que remita el presente acuerdo a la documentación necesaria al Ejecutivo y la documentación necesaria al Ejecutivo Estatal con la finalidad de que por su conducto sea enviado a la legislatura del Estado de México. Quinto, la donación del inmueble a desincorporar es a título gratuito, solo estará condicionada a que no se cambie el uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, se revocará el acuerdo y en consecuencia se revertirá en favor del patrimonio del municipio. Sexto, se instruye al secretario del ayuntamiento para que en coordinación con la tesorería municipal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo el registro de baja en el Inventario General de Bienes Inmuebles, en el libro especial, así como de los registros contables por la baja del bien inmueble en materia del presente acuerdo. Séptimo, este acuerdo comenzará a surtir efectos a partir de su aprobación, por lo que les consulto. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Este punto de acuerdo quedará sentado en el acta. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos generales. Secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. El primer asunto general se refiere al informe trimestral que presentan por escrito las y los ciudadanos Alonso Adrián Juárez Jiménez, primer regidor, Vladimir Ortuño González, tercer regidor, Rubí Correa Ortega, cuarta regidora, Jesús Yair Cruz Olivares, séptimo regidor, y Perla Guadalupe Monroy Miranda, octava regidora, de las comisiones edilicias que presiden e integran. En ese sentido, hago de conocimiento que los informes se encuentran en la carpeta que se compartió a los ediles para su conocimiento. Gracias, secretario. Pregunto a las y los ediles si existe alguna intervención. Secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos generales. El segundo asunto general se refiere al informe del primer levantamiento físico de inventario de bienes muebles. En ese sentido, hago de conocimiento que se integró la información en la carpeta remitida a las y los ediles para su consulta. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente asunto general se refiere al tema Plaza Millennium por el regidor Adrián Juárez Jiménez. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el regidor Adrián Juárez. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludo a mis compañeras y compañeros ediles, a quienes nos acompañan en el Salón del Pueblo, a quienes nos ven desde las diferentes redes sociales. Y un poco de paciencia, es un tema creo importante y vale la pena hacer un resumen, aunque un poco extenso. Invertir nuestro patrimonio, este esfuerzo acumulado con tantos años de trabajo y sacrificio, es mucho más que una transacción económica. Es un acto de fe. Es creer en el futuro, en una oportunidad, en la posibilidad de construir algo duradero para uno mismo y para los que vienen atrás. Sin embargo, a veces esa esperanza choca contra una realidad que no perdona. Malas decisiones, promesas incumplidas, contextos adversos o simplemente factores fuera de nuestro control pueden convertir este sueño en una carga pesada. Lo que se imaginaba como el inicio de una nueva etapa terminó por diluirse entre pasillos vacíos, cuentas sin pagar y corazones rotos. Es entonces cuando el dolor no solo es económico, es emocional. Es la sensación de haber apostado todo a algo que no prosperó, sino que desapareció sin dejar rastros. Me refiero a los locatarios de Plaza Millennium, con quienes tuve la oportunidad de platicar hace unos días. Una problemática conocida por todos o por la mayoría de los que compartimos esta mesa.
Reunión en la que escuché tantas historias de esas que te dejan con un nudo en la garganta, como la de Rosita, quien además me hizo llegar un escrito que me compartió un extracto. Y les comparto el extracto. Cuando se inició la propaganda de apertura del proyecto Plaza Millennium, coincidió desgraciadamente con el inicio de la enfermedad de mi esposo, cáncer de riñón y pulmón, motivo por la cual mi esposo decidió comprar un local en la plaza para asegurarme un ingreso en caso de que las cosas se pusieran peor por su enfermedad. Aún sin ser comerciante previamente, tomamos la decisión de comprar ese local. Lamentablemente, la enfermedad avanzó y nos desgastó muchísimo en todos los aspectos. Aunque aunado al proyecto de la plaza no funcionó, solo fue un elefante blanco, un fracaso total que se ve a simple vista, pues los locales están vacíos, la plaza sucia y en un estado realmente deplorable, a como nos lo habían ofrecido. Mi esposo falleció en el año 2014 y yo padezco una enfermedad crónica degenerativa que avanza rápidamente, osteoartritis de cadera y fémur, próxima a cumplir 75 años y sin los suficientes recursos económicos para poder sortear todas estas dificultades. Cierro la cita del comentario que me hizo. Este tipo de historias fueron con las que me encontré en esa reunión. Remontándome al antecedente y según constancias que tuve a la vista, el proyecto inmobiliario Plaza Millennium estuvo a cargo de la empresa constructora y promotora Satélite SADCB, mediante un convenio firmado por el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento en turno, aprobado por el Cabildo bajo la exposición de motivos siguiente, y cito: hace aproximadamente 25 años se inició el asentamiento de comercios en la vía pública, en la zona centro del municipio. Originalmente se debió a la necesidad de los comerciantes del mercado Filiberto Gómez para incrementar sus ventas. Desde ese entonces, estos comercios se establecieron en las inmediaciones del mercado Filiberto Gómez y posteriormente se extendieron a un número mayor de calles. El número de negocios es de 1,545 puestos fijos. La problemática actual es muy severa. Los puestos se encuentran invadiendo varias calles, impidiendo el libre tránsito de vehículos y la evacuación en caso de siniestros. La energía eléctrica la obtienen de manera irregular. Sin embargo, más que la obtención de la energía eléctrica es el gravísimo peligro que representan las instalaciones. Existen problemas de insalubridad, hacinamiento y sobre todo de inseguridad, entre otros aspectos. Se concluyó entonces la construcción de una plaza comercial en la que estarían concentrados los 1,866 comerciantes, así como todas las bases del transporte público que actualmente se encuentran en la zona centro. El predio que por su ubicación se seleccionó para la construcción de esta plaza es el situado en Avenida Hidalgo y Radial Toltecas, el cual tiene una superficie de 31,000 metros cuadrados y que es parte de lo que fue la empresa Aceros Nacionales. En esta plaza, los comerciantes podrán ejercer su actividad de forma ordenada, en locales de su propiedad, generándoles un patrimonio para sus familias, en donde existan las condiciones óptimas para su adecuado desarrollo. Adicionalmente, está proyectada la construcción de una guardería para los hijos de los propios comerciantes y la ubicación de bancos y servicios municipales que complementen esta área como de servicios. Además, el paradero con andenes para el transporte público con capacidad promedio diaria del aforo de traslado de más de 30,000 personas. En este sentido, la realización de este proyecto dignificaría la importante actividad que realiza esta rama de comerciantes en nuestro municipio. Adicionalmente a este diagnóstico, los señores síndicos y regidores conocieron con oportunidad el proyecto de convenio de concertación para integrar el fideicomiso el proyecto inmobiliario Plaza Millennium. Cierro cita y comento, las cantidades son exactamente como venían en el acta correspondiente. En escritura número 16345 de fecha 27 de noviembre del año 2006, otorgada ante la fe del notario público número 115 del Estado de México, se hizo constar la constitución del régimen de propiedad en condominio a solicitud del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito
institución de banca de desarrollo en su carácter de institución fiduciaria en el Fideicomiso 2070, denominado para el reordenamiento y embellecimiento urbano del primer cuadro del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y de la sociedad mercantil denominada Constructora y Promotora Satélite, Sociedad Anónima de Capital Variable, por instrucciones del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en dicho fideicomiso. Proyecto que nunca pudo consolidarse. La inexistencia de anclas comerciales como bancos, cines o supermercados, aunado al crecimiento desmedido del comercio informal en la vía pública, que va en aumento administración tras administración, incluida la presente gestión, ante los nulos resultados de la Unidad de Verificación Administrativa UBAMUN y que han sido exhibidos en varias ocasiones ya en esta mesa. Han sido sin duda y siguen siendo factores que impidieron e impiden atraer público y beneficiar a los locatarios, además de promesas que nunca se concretaron. Tras años de poca ocupación, muchos comercios cerraron y la plaza quedó con pocos, casi nulos negocios activos, lo que la convierte en un entorno poco atractivo para los clientes como para los nuevos locatarios. A la fecha, esta plaza luce abandonada, con la mayoría de los locales cerrados, en un ambiente descuidado e inseguro. La plaza está sucia y mal cuidada. Incluso grafitis adornan fachadas. Vecinos han llegado a llamarla un nido de rata de dos patas, por la inseguridad, especialmente en el estacionamiento. Parece literalmente un pueblo fantasma, sin inversión ni intentos de reactivación. Vecinos han señalado la presencia de una gasera en el estacionamiento, la cual pude corroborar en un recorrido que llevé a cabo, sin advertir vigilancia ni señalización oficial, lo que alimenta sospechas de operación irregular. El 18 de abril del año 2012, en sesión extraordinaria del Cabildo, en el punto 2 del orden del día, se aprobó el inicio del proceso de liquidación del Fideicomiso 2070 Plaza Millennium y se autorizó al Ejecutivo Municipal firmar el convenio resarcitorio en especie de garantía, estipulado en el convenio de concertación entre el municipio de Tlalnepantla y la constructora Promotora Satélite. Es por ello que me permito en esta intervención reflexionar sobre el tema, específicamente por la corresponsabilidad que existe entre el sector privado y el gobierno municipal. Aunque la Plaza Millennium fue concebida como un desarrollo del sector privado, su historia y estado actual reflejan un problema compartido que va más allá de lo estrictamente comercial. En cualquier inmueble sometido al régimen de propiedad en condominio, como es este caso, existen derechos y obligaciones recíprocas entre condóminos, la administración del inmueble y autoridad municipal y o estatal. Por supuesto que el gobierno es corresponsable por los aspectos antes mencionados y al formar parte del convenio mencionado en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en dicho fideicomiso, es parte interesada como condominio al contar con oficinas y espacios gubernamentales, además de la responsabilidad de verificar que se cumpla la normatividad, garantizar la seguridad pública, promover el desarrollo urbano ordenado y funcional. Cuando un proyecto fracasa como Plaza Millennium, no solo pierden los locatarios que invirtieron su patrimonio con esperanza, también pierde la comunidad que ven a ser un espacio urbano muerto en lugar de un polo económico. Además, se devalúa el entorno urbano, se desperdician recursos públicos, se genera percepción de inseguridad y abandono, se rompe la confianza entre sociedad y autoridades. Entonces, es preguntarnos qué sí podemos hacer. Es por ello que solicito, señor presidente, gire sus instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se lleve a cabo un análisis jurídico de fondo en el presente asunto y se establezcan alternativas de posible solución y mesa de diálogo y de trabajo con los locatarios. Asimismo,
Y en cuanto hace a cada una de las dependencias del ayuntamiento que guardan relación con este asunto, debe ser su competencia de manera directa, como Desarrollo Económico, UBAMUN, Procuraduría Social, Seguridad Pública y demás dependencias que realicen estas mesas de trabajo para tratar el tema y desde sus facultades y ámbitos de acción propongan soluciones a cada uno de los aspectos, iniciando desde el hecho que es evidente que jamás a alguien le interesaría pagar una renta en estos locales comerciales para establecer su negocio cuando se sigue permitiendo a diestra y siniestra de manera desmedida y descontrolada vender a cualquier persona en la vía pública sin ninguna restricción ni supervisión por parte de la unidad de verificación de UBAMUN, provocando que las colonias aledañadas al centro de Tlalnepantla sigan padeciendo los mismos problemas de toda la vida, agudizándose más y más al paso del tiempo, como la invasión de calles, la obstaculización al libre tránsito de vehículos, la limitada evacuación en caso de siniestros, la obtención de energía eléctrica de manera irregular, los problemas de insalubridad, hacinamiento y sobre todo de inseguridad, entre otros aspectos. El objetivo, por supuesto, es apoyar a los locatarios para recuperar su inversión bajo un esquema viable. Sin embargo, también como ayuntamiento se tiene inversión. Existe un régimen de propiedad en condominio y el multicitado convenio de concertación para integrar el fideicomiso del proyecto inmobiliario, y es de suma importancia que por el bien de todas las partes involucradas se pueda poner solución, ya que de lo contrario pasan los años y seguimos igual. El ambulantaje sigue al alza, el centro de Tlalnepantla y las calles aledañas al mercado Filiberto Gómez y las rutas de transporte público siguen operando exactamente igual que como se describió en la exposición de motivos de la construcción de la plaza. ¿Por qué permitir que siga creciendo esta problemática que no puede ni debe ser ajena, especialmente cuando hay inversión, afectación colectiva y deterioro urbano? Petición que se hace en memoria también de quienes han fallecido esperando una solución a esta problemática. Sara Trejo, Eligio, Héctor Federico Favela García, Mario Ruiz, Sebastián López Santiago, Eulogio González Cruz, Francisca López Santiago, entre muchos más. Sabemos que como vecino de La Romana, señor presidente, tendrá especial interés por hacer de esta área un espacio digno, productivo, que traiga beneficios para los vecinos de las colonias aledañas. Agradezco a los locatarios que hoy nos acompañan, a quienes saludo, y me permito transmitir un mensaje, señor presidente. Quieren la posibilidad de tener una mesa con usted, porque están completamente seguros que al ser vecino usted no solamente de Tlalnepantla, sino de La Romana, y de conocer perfectamente esta problemática, están seguros que escucharán de su boca un "me canso ganso", que sí lo podemos resolver. Es cuanto. Gracias, regidor Adrián Juárez. Solo hacer un breve posicionamiento. Por supuesto que tenemos todo el diagnóstico jurídico, social. Efectivamente es un problema complejo por tratarse de propiedad condominal, y precisamente yo me di a la tarea hace apenas unos días de precisamente buscar interlocución con los locatarios de la Plaza Milenio. Es una tarea que le encomendé al director de gobierno mediante oficio, de tal manera que celebro que lo que usted expone ya lo teníamos considerado hace algunos días. En la brevedad vamos a establecer una mesa de una reunión, una mesa de soluciones que no son fáciles. Son muchas las voluntades las que intervienen para resolver un problema tan complejo como lo es Plaza Millennium. Un problema que se generó por la voracidad de los gobiernos del pasado, hay que decirlo,
y desde este lugar digo nombres y apellidos. El responsable de esa situación después tuvo una carrera muy prolífica en el Partido Acción Nacional, el señor Ulises Ramírez, y hoy los problemas aquí explotan, hoy los problemas aquí los tenemos que resolver y los vamos a resolver, pero sí decirlo, regidor. Además, efectivamente se encuentra ahí las instalaciones de algo que clandestinas que operaron en los últimos 3 años del gobierno anterior, operaron durante el gobierno anterior. Esa gasera hoy no funciona, o esa especie de gasera, lo que parezca, está clausurada y tendrán que también intervenir ahí las autoridades federales y estatales por tratarse de materia que también atañe a esos niveles de gobierno. Pero le puedo garantizar que esa gasera hoy no funciona. Desde el primer mes de gobierno fue clausurada porque abiertamente significa un riesgo para la ciudadanía. Entonces, después de este periodo vacacional que se avecina, vamos a tener esa reunión entiendo que habría integrantes de la mesa directiva del Fideicomiso Plaza Millennium, con locatarios, para que entre todos podamos llegar a una solución. Efectivamente se trata de un espacio que hoy, en el estado en el que se encuentra, perjudica abiertamente la forma de vida de las colonias aledañas y también representa un riesgo abierto para la convivencia y la seguridad de muchas vecinas y vecinos. Pero reitero, esa especie de gasera irregular, clandestina, que funcionó durante los 3 años del gobierno anterior, ya fue clausurada, no está funcionando, y para su retiro se necesita también la intervención del gobierno del Estado de México. Y hemos estado haciendo ya las gestiones necesarias para que muy pronto esas instalaciones puedan ser desmanteladas en su totalidad. Pues un ejemplo además de las responsabilidades que estamos fincando a las y los servidores públicos del gobierno 2022-2024, que con toda arrogancia y prepotencia autorizaron o dieron la venia para que se atentara de esa forma contra los intereses legítimos de la ciudadanía. Es lo que debo decir, y le solicito al secretario continúe con el desarrollo de los asuntos del orden del día. Sí, regidor. Gracias, Adelante, presidente. por favor. Efectivamente, los locatarios entienden perfectamente que fue un problema heredado de la administración 2003-2006, y después que nunca se le dio seguimiento en ninguna de las administraciones subsecuentes. Pero ellos confían justamente en su compromiso y en su buena voluntad. Por eso apoyaron este proyecto, por eso apoyan a este gobierno, y están convencidos que cuando se tiene las ganas, la voluntad y la vocación de servicio, por muy difícil que sean, los problemas se pueden solucionar. Ellos confían en usted, señor presidente. Y aquí están afuera para que, si gusta comentarle al director de gobierno, pueda hacer contacto de una vez con ellos y así no se prolongue mucho más. Pero sí fue el mensaje textual. Confían en su compromiso y buena voluntad. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Gracias, regidor. Y ya el director de gobierno, por oficio, desde la semana pasada,
tiene la instrucción precisa de hacer contacto con quienes puedan acreditar su condición de integrantes de la mesa directiva, condominal y de los locatarios. De tal manera que seguramente por ahí el director ya tomó nota. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si existe alguna intervención. Secretario, continúe con el desarrollo de los asuntos del orden del día. El siguiente asunto general se refiere al tema Climatón 2025 por el quinto regidor Sebastián Rodríguez. Muchas gracias. Secretario, tiene el uso de la palabra el regidor Julio Sebastián Rodríguez Gallardo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros ediles, a los que nos acompañan en el Salón del Pueblo y a los que nos sintonizan desde las redes sociales. El Climatón 2025 es un evento regional de innovación climática que cuenta con el respaldo de la Agencia de Cooperación Alemana. Es un espacio estratégico para que los jóvenes tlalnepantlenses desarrollen proyectos enfocados en la mitigación del cambio climático, abordando temas como la descarbonización industrial y la economía circular. Este evento, respaldado por esta importante organización internacional, tendrá sede por primera vez en el Estado de México y esta misma ha escogido como su sede a Tlalnepantla. Este evento representa una plataforma de visibilidad internacional para Tlalnepantla y para su talento local, de modo que yo les pediría a ustedes como ediles, como vecinos de Tlalnepantla y como interesados en el medio ambiente y en este tipo de iniciativas de sustentabilidad, que le demos difusión, que lo compartamos con aquellos jóvenes que sepamos que tienen iniciativas en materia de cambio ambiental, de sustentabilidad ambiental, de descarbonización industrial, para que aparte puedan tener ellos también este reflector y representar a Tlalnepantla dignamente a nivel internacional. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, regidor. Secretario, continúe con los asuntos del orden del día. Presidente, le informo que se han desahogado todos los asuntos y en consecuencia del orden del día. Gracias. Siendo las 11:10 del día 17 de julio del año 2025, se declara clausurada la 25ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Base, Estado de México. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.